Esto te interesa. Aquí te van unos tips importantes. Bueno, yo quiero agradecer, ya está con nosotros la licenciada María Elena Magaña Maza. Ella es abogada de lo familiar y bueno, licenciada, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo porque del auditorio hemos recibido algunas llamadas, hemos estado llevando temas acerca del divorcio, de lo que está sucediendo de repente con las parejas, pero salta la duda. ¿Quiénes son los que tienen derecho a recibir una pensión alimenticia, ya sea con la pareja, en la familia, con los hijos, etcétera, etcétera? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, no, gracias por invitarme a su programa a hacer los comentarios. Todo bien, gracias. Perfecto, y bueno, pues platíquenos justo en ese aspecto, pues saltan muchas dudas, porque de repente en la familia, cuando sucede un divorcio, pues siempre el esquema con los niños, con los hijos, es fundamental con el tema de la pensión, pero ojo, también cuando una mujer o un padre, dependiendo del caso, se dedican completamente al hogar, también tendrían que recibir una pensión, ¿correcto? Sí, efectivamente, sí, tendrían derecho a la pensión alimenticia, inclusive no solo en caso de divorcio, pueden estar juntos, pero pues a lo mejor no se están dando lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias, también pueden solicitarlo, no necesariamente tiene que haber divorcio, puede ser tanto el padre como la madre el que tenga la necesidad, porque a veces quien gana más o quien está trabajando ya actualmente. Hay parejas en donde trabaja la mujer y el padre se encarga de las labores del hogar. Eh, o a veces no se encargan también a ninguno de los dos, pero bueno, no, esas son otras circunstancias. Y definitivamente los hijos son los que tienen también derecho a la pensión alimenticia, así como también tienen alimenticia personas que, aunque no sean menores de edad, pero sean incapaces, estén incapacitados, y aun siendo mayores de edad no pueden mantenerse a sí mismos, también tienen derecho a una pensión alimenticia. ¿Esto cómo se Al- puede fijar y cómo se puede llegar a este término? Porque en ocasiones, abogadas, sabemos lo complicado que puede llegar a ser o la necesidad de que se pueda atender de manera legal, porque en ocasiones, pues hay muchos problemas, desafortunadamente, de violencia en el hogar que se generan, y entre ellos es justo la violencia económica. Efectivamente, sí, mira, para solicitar la pensión alimenticia sí hay que acudir a un juzgado, y hay que solicitarlo así. Lo conveniente siempre es tener los datos de dónde trabaja el deudor alimentario. Eh, si es posible saber la cantidad que percibe y si tiene algún otro ingreso por fuera. Muchas veces no son comprobables los ingresos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, ver el nivel socioeconómico que tiene. No tiene un trabajo fijo o no tiene un patrón y entonces pues él no va a decir cuánta, o él o ella no van a decir cuál es su ingreso. Entonces, lo que sucede es que podemos ver cuánto gasta, qué tipo de ropa usa, si tiene auto, si come en restaurantes, si, etcétera. Ver todo lo que serían sus gastos, eso ya te da un indicativo de los ingresos que tiene, ¿sí? Entonces, para poderle dar esa información, si es que tiene tarjetas bancarias, etcétera, ya con eso se le da la información al juez de los ingresos que tiene, si tiene créditos o si tiene alguna cuenta, todo lo que podamos nosotros proporcionar para que el juez pueda determinar la pensión alimenticia que ¿Hay, corresponde en el caso. ¿Hay un monto en específico, un porcentaje que se tiene que dar? ¿Cómo se puede visualizar esto, abogada? Porque en ocasiones parte de la duda de la gente que luego está inmersa en esto es, oye, bueno, ¿y cuánto me corresponde? ¿Qué es? Porque usted lo dice bien, no necesariamente tiene que ser a través de un divorcio cuando se exija algún tipo de pensión alimenticia, sino por las condiciones de la vida que uno puede llevar y que pueda tener para garantizar justamente una estabilidad.
Así es. Sí, mira, lo que se determina en principio debe de ser lo suficiente para cubrir las necesidades del acreedor alimentario. Cuando son menores hay que cubrir lo que es casa, vestido, comida, inclusive diversión, estudios, hasta que terminen una carrera. ¿Sí? No necesariamente una especialidad, maestría, no, una carrera, o puede ser hasta que terminen, puede ser una carrera técnica. La ley habla de que pueda tener la habilidad, pues, de trabajar en algo, ¿sí? Entonces, puede darse, hay que cubrir esas necesidades. Ahora bien, puede ser que en un momento dado se determine un porcentaje de los ingresos del deudor alimentario. No está así como por ley, no es algo escrito realmente, pero aproximadamente en la práctica se da entre un 15 y un 20% de los ingresos por cada acreedor alimentario, ¿sí? Entonces, si es un hijo, es un 20% de los ingresos del deudor alimentario. Si son dos hijos, o es el hijo y la mamá o el papá, sería el 40%, el 30% o el 40%. Ahí ya va a depender mucho de las circunstancias, de las necesidades, del nivel socioeconómico que tengan, en fin, ¿no? O sea, pero sí se debe de ser suficiente para cubrir. Ahora bien, también, por ejemplo, en caso de colegios, no tiene que ser forzosamente un colegio particular, ¿sí? Entonces, porque también a veces hay personas de un muy bajo nivel socioeconómico y dices, bueno, pues 2,000 pesos no me alcanza o 1,000 pesos es muy poco, pero también va regulado de acuerdo a las posibilidades del deudor alimentario, ¿sí? Si gana, no sé, 5,000 pesos, pues es muy poco lo que le va a corresponder y pues hay personas que sí tienen salarios muy bajos, ¿no? O tienen muy poca posibilidad de ingreso, pues bueno, será de acorde a las posibilidades también que tienen el Claro. deudor alimentario. Claro, es una Ujú. parte importante y fundamental conocer de todo ello. Oiga, ¿y qué pasa con el tema de los adultos mayores que de repente pues se quedan en casa de uno de los hijos o con los hermanos? ¿Qué sucede ahí? Porque también, como dice, la incapacidad para poder trabajar o mantenerse puede ser complicada y ahí, ¿cómo aplica también una pensión? Sí, de hecho, sí, me quedé con eso de comentártelo ahorita cuando te dije quiénes tienen derecho. Efectivamente, los adultos mayores tienen derecho a pensión alimenticia, porque así como los papás cubrieron cuando niños, pues también ya de adultos hay que ayudar a los padres, ¿sí? Y aplica lo mismo, hay que pedir la pensión alimenticia y esto puede ser a todos los hijos, si hay uno, si hay dos, si hay tres y los que corresponda, ¿sí? Y pues esa es una situación muy, muy complicada porque generalmente pues se quedan con un hijo, generalmente es un hijo el que se hace cargo y los demás pues no, hasta se desaparecen a veces y no apoyan económicamente, pero igualmente tienen derecho a una pensión alimenticia y cuando ya no puedan valerse por sí mismos, estamos hablando ya como adultos mayores, 60, 65 años, si no tienen el ingreso, los hijos tienen que proporcionarle lo necesario al padre Y tiene o que a ser los padres. de manera equitativa, ¿no, abogada? Porque, bueno, sabemos que sí, como dice, hay uno que regularmente es el que se avienta la carga, que lo tiene en su casa, y él mismo puede demandar justamente a sus hermanos para que también le apoyen de manera económica, ¿no? Sí, y lo complicado aquí porque también a veces es el cuidado, ¿no? A veces pueden apoyar en Claro. cuidar, a veces pueden apoyar en contratar a alguien para que cuide, hay que apoyar económicamente, porque son muchas las necesidades y en el aspecto de los adultos mayores es un poco más difícil porque a veces un niño es más fácil que alguien te lo cuide, que haya una guardería y etcétera. Y Claro. con los adultos mayores es más difícil el cuidado. Entonces, eh, podemos hablar de lo económico, pero también la obligación de atenderlos, de verlos, pues, cuidar todas sus necesidades diarias. Entonces, cada quien puede aportar de distintas formas.
A Claro. veces a lo mejor puede haber que algún hermano no, por alguna situación no tengo trabajo, o mi esposo trabaja, pero yo no, y entonces, bueno, yo me dedico a cuidarle y los otros aportan lo económico, debería de ser lo correcto, ¿sí? Así es, no tiene que ser justamente esa parte, y por eso la importancia de platicar con usted, licenciada María Elena, para que, pues, conozcamos eso y también, pues, conozcan, los derechos que tienen, porque le decía, y me remito un poquito también al tema de la mujer, a veces justo por este tipo de violencia económica que reciben, que no las dejan salir a trabajar, que no pueden tener incluso para sus gastos, vamos a decirlo así, necesarios, que puedan garantizarle justamente una vida, porque estar en la casa también es un trabajo y de algún modo tiene que ser remunerado. Sí, efectivamente. Y aquí lo que es bien importante en este tipo de comentarios que se hacen, estas comunicaciones, es que sepan que deben de reunir primero todos los elementos para poder acreditar los ingresos que tiene el deudor alimentario, porque muchas veces se presentan a pedir una pensión alimenticia y no tienen conocimiento de nada. Cuando es un tipo de persona así que está siendo violentada económicamente, generalmente no le informan de nada, no sabe dónde trabaja, no saben nada. Entonces, no le dan posibilidad al abogado, al juez, para poder determinar pues una pensión, ¿no? Entonces, es muy importante primero saber, pues allegarte de la información, primero estar calladitos y verme que me allego toda esa información para yo poder demandar, porque a veces empiezan a, pues ahora sí que hacer ruido y pues no, pues menos les van a dar información y pues va a ser difícil que logren lo que desean, sobre todo porque a veces también son pensiones alimenticias muy bajas. Entonces, poder pagar a un abogado es complicado. En ese caso está la Defensoría de Oficios, ¿sí? Que les puede ayudar también para poder llevar eso. Pero sí que recuerden siempre tener todos los elementos posibles para poder solicitar la pensión alimenticia. Sin duda, un gran tip, una gran recomendación para que justo se pueda llegar a un buen término. Como siempre, licenciada María Elena Magaña Maza, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo Gracias. por darnos estas recomendaciones y estos tips. Muy bien, gracias y hasta luego. Que tenga un excelente día.